Bienvenidos sean amigos a una nueva edición de Jueves Internacional, el programa de redes sociales de RPP Noticias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el panorama de la COVID-19 en medio de las movilizaciones sociales en Colombia, y para desarrollar el tema tenemos la presencia del doctor Sergio Izaza Villa, presidente de la Federación Médica Colombiana. Sea bienvenido a RPP. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y pues saludo a todo el público y esperamos que esta conversación sea ilustrativa de lo que está sucediendo en nuestro país. Exacto. Primero, doctor Izaza, me gustaría comenzar haciendo un pequeño panorama de cómo se está desarrollando la pandemia allá en Colombia. De una manera desastrosa, digamos, porque la pandemia en nuestro país ha tenido una característica en cuanto a todo lo que ha sido su desarrollo, y es que las medidas que se han tomado desde el gobierno para el control de la pandemia han tenido tres elementos clave. Uno, han sido iniciadas tardíamente. Dos, han sido hechas de manera fraccionada. Y tres, de manera incompleta. Y esto no permite que se haga un buen control ante una situación grande de emergencia de salud pública, como es una pandemia de las características que estamos viviendo. De manera que ese es lo que ha ocurrido. Ahora, con el paso del tiempo, ¿qué ha sucedido? Que al no tomarse las medidas, ¿cuáles son las medidas de salud pública que han debido tomarse y que nosotros desde hace ya 15 meses, el gremio médico y la academia médica y científica hemos propuesto en nuestro país? Esencialmente que se hagan las pruebas necesarias y suficientes en todo el país para poder saber dónde están los focos de contagio principales. En nuestro país, Colombia, que tiene algo más de 50 millones de habitantes, se deberían haber hecho desde el comienzo 50.000 pruebas diarias en todo el país. Y hubo momentos en que se hacían 19, 20.000 pruebas, se alcanzaban 50, pero no era una cuestión consistente. De manera que nosotros no hemos tenido a lo largo de este tiempo nunca una información en tiempo real de la cantidad de personas afectadas ni de dónde están con precisión los focos de contagio en las distintas partes del país. Sin esto es imposible tener un informe cierto para que las autoridades a nivel nacional y a nivel local, departamental y municipal puedan tomar las medidas para hacer políticas de control de salud pública suficiente. Es decir, estas políticas consistirían en establecer cinturones epidemiológicos en los focos de localización para evitar que de allí se propague la enfermedad, pero además a los contagios que hayan tenido a los contactos que hayan tenido, que hayan estado con los contagiados recién diagnosticados, hay que hacérseles pruebas de seguimiento, y a su vez a cada contagiado debe hacérsele una búsqueda retrospectiva de dónde fueron contagiados. De esa forma es que se puede hacer algo en ese sentido. Pero el otro elemento de salud pública importantísimo es el de las vacunas, y resulta que en todo lo que vamos de vacunación, solamente el 8% o algo más, pero en todo caso inferior al 10%, lleva las 2 dosis necesarias, y el resto de vacunados, que serían por ahí unos 8 millones y pico, llevan solamente una dosis. Eso por un lado. Y por otro lado, la velocidad de la vacunación es lenta, de manera que de esa forma van a ser siempre mayores los contagiados que los vacunados, y la inmunidad de rebaño no la vamos a lograr por vacunación, sino muy probablemente por contagios y con todas las muertes evitables que esto significa. De manera que ese es el otro aspecto. Pero por otro lado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Colombia está en un paro, en un verdadero, ya más que paro, un estallido social que ha alcanzado dimensiones del ámbito nacional. Entonces, que por los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, ha pretendido, por un lado, minimizarse, y por otro lado, discriminarlo y deslegitimarlo, diciendo que esto ha sido acción de vándalos. Afortunadamente, en los tiempos actuales,
con las redes sociales, toda la comunidad, tanto nacional como internacional, se ha dado cuenta de la barbarie pues, de manos de las fuerzas de policiales y de la ocurrencia o aparición de bandas parapoliciales y paramilitares que se encargan de asesinar y de disparar contra la población. De manera que esa la otra parte. Y esto pues obviamente facilita que haya aglomeraciones de personas y posibilidades de contagio. Pero además, ¿por qué también ha ocurrido esto? Porque es que dentro de la política de Estado, para poder controlar una situación de estas, pues debe ser que a las personas que sean aisladas, que de quienes la gran mayoría son gente de muy bajos recursos económicos, muy vulnerables desde el punto de vista nutricional y financiero, entonces debería garantizárseles que para que no salgan a buscar el sustento diario, entonces mercados o comida no perecedera, para que no mueran de hambre allá, y la otra cosa, una renta básica mínima para que puedan resolver sus problemas más apremiantes de tipo económico, como es pagar servicio y no quedarse sin agua, sin energía sin gas, etcétera. De manera que al no hacer esto, la gente simplemente sale a la calle y dice, pues yo prefiero salir a contagiarme y correr el riesgo de que puede que me contagie, puede que no, y si es el caso me muero de eso, pero no me voy a morir ni a dejar morir a mis hijos de hambre entre mi casa. Y ahora pues la gente dice, además de eso, pues algo a ver, prefiero que me peguen un pepazo, como se dice un balazo o un disparo, aquí en Colombia se dice un pepazo, y me maten de esa forma a quedarme a morir aquí con mis hijos de hambre en la casa. Más que esta es toda la situación. La situación obviamente pues cuando hay este tipo de estallidos sociales, estalla toda la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y con todo, y se expresan todos los componentes sociales. Entonces, lo que hay ahorita es que el gobierno tiene que mirar que se trata de eso en este momento y que hay que resolver de esa forma la situación y nosotros abogamos que sea mediante diálogos serios y con compromisos reales y no simplemente mediante la represión y la persecución a los líderes sociales y a los líderes populares que están al frente de este movimiento. Al igual que en Colombia y en el Perú, también se vive una situación similar. Tenemos la pandemia, tenemos un momento social y político álgido y también estamos desarrollando la vacunación. Eh, y vemos obviamente a países como Colombia, que estamos en la misma región, como una especie de espejo hacia el futuro. Sí, Me gustaría ver, por ejemplo, ayer los medios internacionales estaban mencionando que el Ministerio de Salud de allá de Colombia había registrado el día con más muertos por COVID. Y quería hablar si es posible que con estas cifras ya se hable de una tercera ola allá. sí, nosotros estamos en tercera ola ya desde hace varias semanas y nosotros no podemos hablar de que llegamos al pico, porque uno puede hablar de pico ya cuando se llega a una cifra determinada y luego empiezan a bajar de manera consistente y sostenida la cantidad de personas afectadas, ya sea muertos o contagiados nuevos, etc. Entonces todavía no podemos hablar de pico, porque es que se ha mantenido por encima de los 500 fallecidos, salvo tal vez antier, que bajaron a 430 y algo, a 428 me parece, pero luego subimos a la cifra de más de 500 muertos diarios. A ver, ¿ustedes se acuerdan del Jumbo Jet 747? Que tiene 500 pasajeros con la tripulación. Hagan de cuenta que en Colombia se cayera todos los días un jet Jumbo 747 y todas esas personas murieran. Imagínense lo que eso significaría. Eso es lo que ha pasado aquí en Colombia. En Colombia han muerto ya, no sé, no tengo la cifra inmediata, pero van más de 96.000 personas. Es probable que ya hayamos pasado las 100.000 personas. Es decir, como una ciudad como Girardot, aquí que queda a 120 kilómetros de la capital, o Villavicencio, que es la capital de los Llanos Orientales, de la puerta de entrada de los Llanos Orientales, hubieran desaparecido del mapa en el curso de 15 meses, que no hubiera ni una sola persona allí. Esa es la magnitud de esta tragedia. Y esta tragedia pues tiende a empeorar con
no solamente el estallido social, como han pretendido ciertos medios de comunicación recriminar y llevar allá toda la causa de este problema. No, es la inatención desde el comienzo, desde hace 15 meses, el no cierre oportuno de fronteras, el no pedir suficientemente las pruebas a las personas que iban a entrar, el negarse el ministro a hacer eso y haber tenido que interponer una tutela, una acción de tutela a un ciudadano para que se hiciera, y así se hizo. Es decir, lo de las vacunas, lo de la no renta básica ni alimentación suficiente, todas esas cosas. Y ahora, entonces, además del estallido social, entonces se abre libremente la economía sin que se haga ningún tipo de restricción mediante una resolución, la 777, que nosotros consideramos que es absolutamente inconveniente y tiene unas carencias técnicas en el diseño de unos índices que ya fueron comunicadas en una carta que se envió al gobierno por parte de todas las organizaciones científicas y académicas que participaron en este análisis de esa resolución, y que esa carta recomienda que se revierte esa resolución y que se haga la reactivación acorde con unas exigencias que plantea este estudio técnico que se hizo en el fin de semana por parte de la comunidad médica y científica. Hablando de la reactivación económica y obviamente el retorno ya de las actividades económicas, ¿qué medidas son las que ustedes consideran como, obviamente como especialistas en salud, que se deben de reforzar para que hay algunos, obviamente, algunos especialistas que son de la posición de que sí se reabra la economía, pero hay otros que son de la posición de que se reabra la economía, pero cuidando, obviamente, la salud de toda la población? Bueno, aquí antes de responder puntualmente a las orientaciones o recomendaciones que ha dado la comunidad médica y científica en el país, yo quiero preguntar de qué economía estamos hablando, porque es que la economía es la economía de toda la sociedad, no solamente la economía de los industriales y de los banqueros y de los quienes detentan la gran cantidad de la riqueza del país, ¿cierto? Sino la economía es de toda la sociedad. Entonces la economía también de las personas más vulnerables y la economía de las pequeñas y medianas empresas, que son las que apoyan y dan la mayor cantidad de empleo en el país y que no han sido suficientemente favorecidas por las medidas gubernamentales. Entonces, ese punto, cuando hablamos de la apertura y la reactivación de la economía, precisamente tenemos que tener en cuenta que cada segmento de producción en la economía del país debe recibir el tratamiento específico que le corresponde. Y entonces, en ese sentido, para reactivación de la economía, precisamente contraria a lo que el movimiento popular logró echar atrás, que era la reforma tributaria. Entonces, en cuanto a reactivación de la economía, quitar las exenciones de impuestos que tienen los grandes capitales e incorporar esas exenciones, esos dineros, precisamente a las empresas, a las microempresas y pequeñas y medianas industrias que no han recibido el apoyo suficiente. También de esa parte, de esas cuestiones de exenciones de economía, de exenciones de impuestos y alivios tributarios para los grandes capitales, esos alivios, más la utilización de un fondo de emergencias que existe en el país, sacar de allí la parte de la renta básica para que las personas que más vulnerables económicamente puedan tener como vivir. Eso sería dinero que entraría en circulación, porque las pequeñas y medianas industrias y las microempresas podrían pagar y mantener el empleo de su gente con las medidas del gobierno correspondientes. Y por otro lado, las personas susceptibles de enfermedad y las más vulnerables económicamente tendrían la posibilidad de utilizar ese dinero. Esas personas llevan el dinero a circulación, ¿sí? Y eso es una forma de reactivar la economía. Ahora, la otra cosa es que estamos de acuerdo entonces que se haga, pero con las medidas de salud pública que eviten más contaminación, que ayuden a disminuir al máximo la contaminación y el contagio de personas, porque es que la verdad es que nos han vendido o nos han pretendido vender el falso dilema de que o salud o economía. Mentiras.
Salud y economía son las dos caras de la misma moneda, porque sin gente saludable que trabaje, no hay economía que funcione, no hay cómo producir economía. Y sin una buena economía que prevenga todas estas cosas, no hay gente saludable. De manera que la cuestión no es por ahí, la cuestión es qué economías. Vamos a ir por solamente la economía de los grandes industriales, de los grandes capitales y el capital financiero y los banqueros, o vamos a ir por la economía social, entonces, de toda la sociedad, perdón. Entonces el tratamiento debe ser específico. De manera que es la cuestión que hay que tratar. Ahora, con relación a eso, para disminuir también este punto, insistimos, la cuestión de las vacunas. La vacunación tiene que acelerarse. Si nosotros no incrementamos en 2,5 veces la velocidad de vacunación en nuestro país, no vamos a alcanzar al 31 de diciembre con el 70% de la población vacunada. Y como está demostrado, y todas las estadísticas y la ciencia demuestra cómo desde hace mucho tiempo, no ahora, con inmunización de rebaño menor al 70% es poco, no es suficientemente eficiente el trabajo contra las enfermedades epidémicas y menos contra la pandemia. Hablando del momento, usted estaba comentándonos del cerco epidemiológico y de la vigilancia genómica, la importancia que tiene para poder controlar la pandemia. En la región se han estado hablando de la presencia de variantes del nuevo coronavirus desde hace algunos meses. ¿Allá en Colombia se ha alertado o hay alguna variante que esté propiciando la cantidad de contagios actualmente? Sí, se ha hablado de varias de ellas, no es mi especialidad, no soy especialista en la materia, los epidemiólogos y los infectólogos manejan menores. Se mencionan 4 variantes que han aparecido acá. Es más, aquí desde el año pasado, se han identificado cepas en distintas partes del país que han mutado, pero que todas son todavía sensibles a la vacuna. Entonces, eso no tendría problema, porque el virus y todos los seres, el virus, eh, o los virus, perdón, se adaptan a las condiciones de cada población que contamina o que contagia. Entonces, y eso es lo que establece que haya ciertas variaciones y mutaciones. Me explico de una manera. Una persona, por ejemplo, un soldado, ¿sí? Es la misma persona, pero si tiene que ir al combate, entonces se pone coraza, se pone una ropa especial, se pone botas especiales y unas armas. Esa es una mutación que es superficial, más no es de su genoma, o sea, de toda su información genética, que es una adaptación, una transformación adaptativa para poder lograr su cometido. Mientras que si va a una parte muy calurosa y desértica y no en condiciones de combate y en esas cosas, puede ir semidesnudo y no pasa nada. El no tener, quitarse ese ropaje es otra variación, pero es la misma persona, es la misma estructura genética molecular. Creo que eso queda claro y eso es lo que se ha identificado acá y las otras cepas que han llegado. Y entonces, en ese sentido, la vacunación sigue siendo fundamental. Pero la otra cosa importantísima y relacionada con lo que me está preguntando es que hay que hacer seguimiento de cero conversión. Es decir, hay que hacer el seguimiento a la población que se contagió, que tuvo la enfermedad, que fue positivo para las pruebas y que ya no está activa su enfermedad. Hay que hacerle a esa población en muestras representativas un seguimiento para ver si quiénes están produciendo anticuerpos, quiénes están activos de anticuerpos. Y a la otra población que hay que hacerle seguimiento es a la población vacunada con las dosis indicadas según la vacuna que reciba, que después de los 2 meses de vacunada tenga, para saber si tiene o no tiene anticuerpos positivos contra el coronavirus provenientes de la vacuna. Entonces, de esa forma se puede saber si exactamente o de manera aproximada y estadísticamente utilizable las personas que están inmunizadas y si estamos llegando o no a la inmunidad de rebaño. Sin esa información suficiente no se pueden dar cosas cifras. ¿Y se están aplicando esos estudios de cero conversión allá en Colombia? Precisamente esa es una de las recomendaciones que hace la comisión de estos, de los expertos y de los científicos y los académicos en eso. Se tiene que empezar a hacer rigurosamente eso, porque hasta ahora no se ha hecho y si de hecho ha sido
en algunas partes de manera fraccionada y como unos muestreos cortos, pero no hay un estudio ni una propuesta de parte del gobierno para hacer ese seguimiento. Ujú. El tercer gran grupo de lo que hemos dividido esta conversación era sobre la vacunación. Y ya se han aplicado allá 11 millones de dosis. Obviamente hay un grupo menor que tiene las 2 dosis y hay un grupo mayoritario que solo se ha quedado con una dosis. Mi pregunta ahí, doctor, es, esas personas que no han recibido la segunda dosis, ¿es por que debido a la logística, debido a la falta de vacunas, o es ya más de esas personas? O sea, esas personas que no quieren ir a recibir esas vacunas. Todas las anteriores son correctas. Aquí resulta pues que como hubo digamos, todo lo que fue la negociación de adquisición de las vacunas fue una cuestión secreta desde todo punto de vista, ¿sí? Nosotros pedimos que se abrieran las cifras y el ministro dijo, esto es una cuestión que corresponde a información confidencial y por lo tanto no se va a decir. En la medida en que vayan llegando las vacunas, se dice cuántas hay disponibles. La información última que yo tengo es que llegaron 500 y pico mil, casi 600, como 584 mil dosis nuevas de vacuna, pero esa es la cifra global. Y entonces uno no sabe si eso es para todo el país o si es solamente para Bogotá, etcétera, porque las cifras oficiales exactas no las tenemos, ¿sí? Sino que tenemos que estar informándonos o alimentándonos de esa información de lo que vaya diciendo cada día el ministerio a través de los medios de comunicación. Entonces, la cuestión es la siguiente. Para que en Colombia podamos llegar a la inmunidad de rebaño por vacunación, o a inmunizar al 70% de la población y lograr inmunidad de rebaño entre esto y los enfermos el 31 de diciembre, tendríamos que vacunar casi 300.000 personas diarias, por unos 200, más de 250.000 personas diarias de aquí en adelante. Y eso no se ha logrado, no hay. Y la situación es tan incierta con relación a que usted me pregunta, que por ejemplo un noticiero hace ya cerca de un mes, Noticias 1, informó con verdadera alarma cómo autoridades locales, municipales o de los departamentos habían recibido la orientación de personas del gobierno central de que los que estaban haciendo muy eficientes y muy rápidos en la vacunación no lo hicieran tan rápido, porque no había suficientes vacunas disponibles en ese momento, entonces no iba a quedar bien cuando se acabaran las vacunas. Es decir, es una cosa tan absurda como esa, o situaciones en que en Cartagena, como nos informaron varias personas, un par de personas, un matrimonio de una pareja de 68 años y de 63 años respectivamente, querían vacunarse y fueron a un puesto de vacunación donde no había absolutamente nadie. Y ellos dijeron, venimos a vacunarnos. ¿Qué edad tienen? 64 y 63. Todavía no les toca. Pero un momentico, ustedes no estén y tienen vacunas, vacunen. No, no les toca, tienen que esperarse. Y efectivamente tuvieron que esperarse 15 días. Esto es una cuestión absurda. Nosotros hemos propuesto que la vacunación se haga abierta y masiva y se priorice, sí, a las poblaciones, pero a lo que hay que priorizar, lo hemos dicho desde el comienzo, a las personas que son sujetos de contagio y además se convierten en fuente de contagio. ¿Quiénes? Primero, el personal sanitario, médicos, enfermeras, etc. Usted puede creer que todavía a estas alturas no está vacunado el 100% del personal sanitario. Llegamos sí a cifras cercanas al 90%, pero todavía no está vacunado el 100% del personal sanitario. Primera cuestión. La otra, el otro personal que debe estar vacunado, y lo planteamos desde el comienzo, todo el personal de conductores, todos los conductores de transporte público masivo. ¿Por qué? Porque ellos están en contacto con personas que pueden ser asintomáticas y se pueden contagiar. Y a su vez se convierten en fuente de contagio. Todo el personal que atiende el público, no solamente en farmacias, sino en tiendas, supermercados y bancos. Es decir, la selectividad y priorización de vacunación debería haber sido en eso, es decir, previendo la posibilidad de contagiados, de contagiantes, de contagiosos. Y eso no sirve simplemente por edades. Pues eso es absurdo. ¿Qué está pasando ahora?
se abrieron las escuelas nuevamente y rápidamente empezaron a informarse de contagios nuevos en las escuelas y nuevamente hay que cerrarlas. Entonces, esto parece como que no obedeciera a un plan y uno no puede tener un plan cuando uno tiene con certeza el material con el que va a trabajar. Y si nosotros no sabemos y el gobierno no tiene con certeza la cantidad de vacunas y depende de las que le manden, pues cómo se va a hacer un verdadero. Bueno, doctor, me gustaría también que nos comente cuáles son los contratos con las farmacéuticas que tiene Colombia, porque aquí, por ejemplo, en la región se tienen diferentes contratos para, obviamente, diferentes lugares. No sé si en el caso colombiano también tienen diversas vacunas. Bueno, como le dije anteriormente, Lucía, no sabemos si realmente hay contratos o no hay contratos, no sabemos cómo son los contratos, ni con quiénes. Lo único que puedo decir con certeza es que con el mecanismo o la estrategia COVAX, pues entonces hay una serie de vacunas o de dosis de vacunas asignadas al país. No tengo en este momento, no recuerdo la cifra exacta, pero ahí eso no son la mayoría de las dosis. Y con las otras eh, empresas productoras de vacunas, pues supuestamente ahí no sabemos si contratos o bien, porque como le dije, repito, esa información no nos llega ni fue dada en este momento y se considera que es privada. Justo antes también nos comentaba de que por así decirlo, la estrategia de vacunación había priorizado por edad en lugar de por riesgo de contagio que tiene la población expuesta. Sí. ¿A quiénes se vacunó primero allí en Colombia? A los mayores de 80 años, no sé si ustedes vieron al presidente Duque hablando de que protejamos a nuestros abuelitos y a los viejitos. Y entonces, de una manera, pues, con ese diminutivo hitos que le quita significación e importancia y como de pobrecitos. Y hubo una respuesta muy interesante de un grupo, de un segmento de personas intelectuales activos, de esas que se encontraban dentro de esa edad, diciéndoles, por favor, no es solamente eso, eh, es que somos además un tanque de pensamiento y de reservas de conocimiento, etcétera, de manera que no es solamente de que pobrecitos los abuelitos, pero además ellos mismos consideraban que se debería hacer lo más ampliamente posible a las personas que estaban en mayor riesgo de contagiarse y de contagiar. De manera que ese es un punto importantísimo. El otro punto es lo que estás diciendo. Se ha venido escalando la vacunación de acuerdo con ese plan, que yo no lo llamo plan, yo no acepto que yo llame plan, sino como con esa idea llevada, que ha aprendido a ser llevada a cabo. Eh, y ya pues las personas que son susceptibles de vacunación, ya se dice, entran en la cuarta etapa, entonces están allí los que más están muriendo, que son los jóvenes, que es la población trabajadora, que está entre los 18 y los 45 años. La mayor cantidad de muertos en la última etapa, en los últimos meses, de prácticamente de lo ocurrido este año y parte del año pasado, no son las personas mayores, son precisamente esa población trabajadora, ¿sí? Son los que producen la riqueza de esa economía, ¿sí? Entonces, pues, fíjense cómo hay una serie de inconsistencias en la concepción y de una postura en donde nos lleva a esa concepción discriminada y no mencionada de la economía. Es decir, como dice un escritor latinoamericano ya fallecido, los ninguneados, ¿sí? Eh, Se ningunea la economía que no produce grandes capitales para ser tomados por un solo grupo pequeño de población o por una sola persona, sino la que se mueve en el diario vivir, en esa economía, digamos, como la economía gris, como igual que ocurre en los hogares, el trabajo del ama de casa no se ve sino solamente cuando el ama de casa no está, ese trabajo gris
es exactamente la misma cuestión. De manera que todo eso tiene que ser tenido en cuenta. Y lo que estamos viendo es que esa vacunación que no se dio de esa manera está llevando a estas situaciones. Ujú. Esas dosis que ya se han aplicado, doctor Izaza, ¿en qué ciudades se han aplicado? Porque si la gente, ¿no?, se pone a ver Colombia, Colombia, al igual que el Perú, tiene diferentes regiones en las que obviamente hay también dificultad logística para poder llegar a esas poblaciones. Entonces, ¿dónde se han concentrado esas dosis aplicadas ya? Esas dosis aplicadas se han concentrado en las grandes ciudades, básicamente en las ciudades capitales y en las ciudades las capitales más densamente pobladas. Yo tengo, por ejemplo, el dato de allí, de ayer de vacunación, en donde en el boletín epidemiológico nacional con fecha del 7 de junio, perdón, ¿no? Entonces, la cobertura ha sido exactamente lo que estoy diciendo. En los territorios más alejados hay menos vacunación y en los territorios centrales y en las capitales de departamentos donde tiende a haber la mayoría de la vacunación. Mm. Justo al inicio, cuando comentábamos sobre el estallido social que hay allá en Colombia, me recordaba mucho a que, por ejemplo, aquí en noviembre, nosotros también tuvimos unas movilizaciones y el estudio del que siempre se hablaba era un estudio que se hizo en Estados Unidos en las protestas del Black Lives Matter, en el que se hablaba de que obviamente las movilizaciones no habían incrementado los casos de contagio. ¿Allí en Colombia se ha hecho algún estudio similar o se mantienen las mismas cifras que habíamos visto en Estados Unidos? Lo que se ha hecho realmente es utilizar eso como una estrategia publicitaria en contra del paro y en contra de la movilización social, pues para atribuir a todo eso, a eso, toda la desgracia actual. Es decir, lo que ocurrió antes de las movilizaciones, eso no se tiene en cuenta, ¿sí? Y realmente lo que usted está diciendo, no hay ningún estudio, no se ha planteado por parte del gobierno, desde como medidas de salud pública, de hacer seguimiento y buscar la verdad, buscar el origen con la evidencia científica de qué tanto juega una cosa contra otra, pues no se ha dado. Entonces, pues ahora se asume, se parte de la premisa de que donde hay grandes aglomeraciones, y sobre todo si son en espacios cerrados, no en espacios abiertos, se da muchísimo más que cuando se hacen espacios abiertos. Y la otra situación, obviamente nosotros, todo el mundo parte de la base de que eso favorece la no distancia física entre las personas y el no uso de protección con el tapabocas o la mascarilla favorece pues el incremento de la posibilidad de contagio. Pero eso no es igual a que esa es la responsabilidad única y exclusiva del contagio y de la situación como se la pretende hacer ver ahora. Por eso nosotros en ese manifiesto, en esa carta que le entregamos, se le entregó al presidente de la República con estas recomendaciones y al ministro diciéndole que reverse la resolución 777 de apertura total de la economía, también hacemos un llamado a que las personas manifestantes y en los sitios se trate de mantener una distancia física, ¿sí?, y la protección adecuada para esto. Más no, y yo personalmente, hablo aquí ya a título personal, Sergio Izaza, me niego a aceptar que esa sea la causa y que las manifestaciones y la movilización sea la causa principal y exclusiva de lo que estamos viviendo acá ahora. Es probable que tenga una participación en que se incremente, no sabemos en qué cantidad, en qué se incremente, y por eso pedimos que se mantengan y se esfuercen, se refuercen las cifras, las medidas de control. Y la otra cosa es que es absurdo y es una ridiculez pretender, como hacen toda esta publicidad de los medios, endilgar de ahora la responsabilidad única y exclusiva a cada persona en la cuestión del cuidado personal y no hacer nada más en nada de estas cosas. Cuando, a ver, en cuestiones de transporte público, se deberían incrementar en todo el transporte público la frecuencia de los viajes para que en cada viaje haya menos personas metidas en el bus. No, señor, eso no ha ocurrido. Por el contrario,
se trabaja como común y corriente o inclusive con menos frecuencia. Porque se aducen, no, es que como destruyeron tantas estaciones, entonces no hay cómo circular. Es decir, a cada cosa de omisión o de pasividad o de inoportunidad se tiene una respuesta que siempre va dirigida a la población como la única y exclusiva responsable. Es una manera muy olímpica y desde el punto de vista eficaz cuando se hacen los medios públicos y se machaca y se machaca y se machaca como si fuera la única verdad, entonces la gente tiende a creer que eso es así. Incluso antes de los estallidos sociales no había una estrategia de salud pública que dijera el límite de aforo o uso de, no sé, protectores faciales y dobles mascarillas en lugares cerrados. No, sí había medidas, por ejemplo, del aforo. Y ahí cada determinada área no podría estar ocupada por más de determinado número de personas. Y eso se ha cumplido. Y se hicieron otras medidas como el pico y cédula, es decir, en el día impar, si mi cédula es impar, no puedo estar y así, etcétera. Pero la frecuencia es que los principales focos de contagio, hay que ver los buses o los autobuses o los camiones, no sé cómo los dicen en Perú, cargados llenos, repletos de personas, donde no cabe ni siquiera el coronavirus, por decirlo de alguna forma coloquial. Va tan apretujada la gente que no cabe. Eso es una forma precisamente de no cumplir con los demás. Y entonces las otras medidas, pues, ¿qué pasa? No sirve. Entonces, sí se han hecho esas medidas de aforo, de pico y cédula, etcétera, pero además no han sido permanentes, sino que han sido oscilantes, se quitan y se ponen. Pero otras medidas tan importantes como por ejemplo el cierre oportuno de las fronteras, el cierre oportuno del aeropuerto, la pedida de pruebas negativas de 48 horas máximo a todos los que ingresaban al país, eso no se hizo en su oportunidad y se hizo de manera incompleta y fraccionada. Otro punto importante, doctor Izaza, que nos había mencionado era que se retornó a las clases presenciales. Eh, ¿Cómo se dio esta situación y ya se quitó el retorno de las clases? Porque nos mencionaba que habían aumentado las cifras de contagio. Precisamente a eso me refería anteriormente. Se decidió las clases presenciales y los niños empezaron a ir y empezaron al poco tiempo a ver niños con sintomatología, siendo que la gran mayoría de los niños, la gran mayoría son asintomáticos. Y ese hecho de ser asintomáticos los convierte en fáciles propagadores de la enfermedad y muy silenciosos. Sin embargo, de los niños, algunos tienen síntomas clínicos y empezó a ocurrir esto y se empezaron a encontrar casos de positividad para COVID en población infantil. Entonces hubo que cerrar escuelas y a partir de ahí varios profesores entonces fueron contagiados por esos niños y a su vez otros niños seguramente contagiados de manera silenciosa contagiaron a sus padres, como ha ocurrido. Yo soy pediatra en función activa. Sí, varios pacientes míos fueron contagiados por sus hijos después de que se habían cuidado muchísimo tiempo para evitar ese contagio. De manera que ahorita otra vez las clases están semipresenciales, pero ahorita con el llamado a la apertura total de la economía, pues vamos a ver qué sigue pasando. Igual, como ya habíamos estado mencionando, ¿no? No solamente pasa en Colombia, sino pasa en varios países de la región. Tenemos la pandemia de la COVID-19, por otro lado tenemos estallidos políticos y sociales y tenemos las campañas de vacunación que se están dando. Pero también se ha visto que hay crisis por camas UCI, por hospitalización, por oxígeno, algo que se vive aquí en el Perú y que me gustaría saber si allá en Colombia también se vive. Bueno, aquí en Colombia la situación es más que dramática. En Colombia estamos en un problema no de ocupación, sino de sobreocupación. Hay hospitales con el 340% de ocupación, con personas en los corredores siendo atendidos y en instituciones muy grandes y muy prestigiosas. Ciertos servicios, por ejemplo, los servicios de cuidado intensivo pediátrico, han debido ceder camas a población adulta que requiere cuidado intensivo. Hasta eso, unidades de nefrología han sido desmontadas
cancelado, suprimido temporalmente la atención a la nefrología, específicamente como se venía haciendo para atender pacientes COVID. Y aquí tengo cifras en donde en solamente Bogotá hay cifras del 360%, 400%, 100%, casi la mitad de los hospitales y todos los demás por encima. La cuestión es tan dramática que entre los profesores de la universidad donde yo trabajo no creíamos que eso fuera posible. Y entonces varias personas dijeron, sí, esto es así, aquí en nuestro hospital está pasando esto, que es lo que le acabo de decir. Y recibimos directamente información de otros colegas de otros hospitales que nos dicen la misma situación. Así que el panorama es realmente desolador. Problemas de oxígeno también no hay. Nuestra institución produce su oxígeno, además que ahí adentro no tenemos problema, pero entonces eso a qué conlleva, a que niños de unidades de recién nacidos no puedan dárseles salida con oxígeno en casa porque no hay oxígeno disponible transportable en las balas de oxígeno. De manera que esa es la otra situación. Y pues a esto se suma, repito, la lentitud en la cuestión de las vacunas y la disponibilidad limitada, no sabemos cuántas vamos a tener para mañana todavía, de las vacunas que se van a aplicar, a seguir aplicando. En en las unidades de cuidados intensivos, para que la audiencia de RPP también pueda entenderlo, no solamente el equipo técnico, es decir, la cama, el monitor, sino que se necesitan especialistas. Allá en Colombia, y hablando ya del personal de salud que, por ejemplo, está en la Federación Médica Colombiana, ¿cómo se ha vivido esta crisis sanitaria? Porque me imagino que no solamente es el estado físico, sino también el emocional que afecta al personal de salud. Ese es otro elemento de la tragedia, es parte de la tragedia nacional en ese sentido. Todo el personal sanitario ha vivido esta situación con mucha dificultad y en los hospitales donde está ocurriendo esto que acabo de relatar, pues entonces la situación empeora, los turnos se alargan, el riesgo de contagio se incrementa y la ansiedad, la angustia se aumenta y la afectación emocional es grande. Además de que, como ustedes saben, en Colombia han muerto más de 464 personas, todos de personal sanitario, entre médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras. Entonces, es una cantidad muy grande de población que trabajando en la atención de las personas para buscar su mejoramiento o su curación, fallezcan de esa forma. Y paradójicamente, aún todavía, el 100% de la población sanitaria no está cubierta, como decía, no solamente por la parte de la vacunación, sino con todo lo que son los elementos de bioprotección personal. Tienen que reciclarlos o reutilizarlos por más tiempo del necesario, porque no hay suficiente en una buena parte de los hospitales. Afortunadamente, en el sitio donde yo trabajo, esta situación no se da, está muy bien controlado y provisto, pero en las poblaciones distantes y más pobres, etcétera, esto sí está ocurriendo con mucha frecuencia. De manera que esa es la situación. Pero además, para agravar todo, la cuestión, la misión médica ha sido atacada y sigue siendo atacada. En los sitios donde está prestando los servicios a personas que son vestidas de civil, han disparado y agredido directamente a la misión médica y pues acabo de recibir hace unos momentos un informe de un sitio del Portal de las Américas que se llama aquí en Bogotá ahora el Portal de la Resistencia, en donde varias personas de la misión médica fueron amedrentadas a balazos, tuvieron que salir corriendo y en el video muestra cómo salen corriendo y se tienden en el pasto y se quedan boca abajo para protegerse de esta situación, de este tiroteo. De manera que esta es la realidad que está viviendo todo el personal sanitario y en particular la misión médica en estos sitios. Y yo creo que esta situación debe resolverse con diálogo, pero con acciones inmediatas. Y la principal acción es que
se le dé garantías a la población que está protestando en las calles, que no se le haga persecución, que se desmilitarice el país en las zonas donde está militarizado y que se desmonten y se persigan a estas personas parapoliciales y paramilitares que están trabajando de esa forma. Ujú. Y además de este trabajo, doctor Izaza, también me gustaría ir al lado de la población, por ejemplo, y del personal médico que atiende a los pacientes que no tienen COVID, porque recordemos que a pesar de que vivimos en una pandemia por esa enfermedad, pues las otras enfermedades no han sido eliminadas de la tierra y la gente sigue enfermándose, se demoran en los diagnósticos. ¿Cómo está haciendo el personal, por ejemplo, en su caso, que usted es pediatra, que tiene que atender tanto a los pacientes que tienen coronavirus y a los pacientes regulares? Bueno, yo decidí hacer una cuestión, lo hice precisamente ayer. eh, Tuve que pasar por la pena de llamar o mandar llamar a las personas que tenía citadas para atender en mi consultorio, ¿sí? Y les dije que ante la situación se cancelaba esto, porque no quería que, yo trabajo en un centro médico donde precisamente ocurren esto que estaba relatando anteriormente, entonces no quería ni que estas personas, las mamás o los papás con sus niños, fueran allí donde hay un alto riesgo de contagio, ni yo, que soy una persona mayor, tengo 69 años y medio, tengo las dos vacunas, pero sin embargo todos sabemos que eso no impide que yo me convierta en un receptor del virus, así no la adquiera la enfermedad, y en un propagador también. ¿Verdad? Que para proteger a la población, lo que hice fue eso, y toda la consulta la reemplacé por consulta virtual, que no alcanza a ser la misma cosa, pero que ayuda y resuelve por lo menos el 60 o 70% de los problemas que no se pueden, que requieren la atención. Y las otras personas que necesiten eh, examen físico u otras cosas, si no pueden acudir a urgencias que además están llenas, están sobrecargadas, entonces pues se hace un seguimiento y una observación, un control riguroso diario, poniéndolos en contacto por esta vía. Eh, Esa es una de las situaciones que se da, pero con otras personas, las personas que no tienen la posibilidad de atender, de ser atendidos suficientemente en su casa o lo que sea, pues como usted dice, la vida sigue, la vida continúa, las enfermedades continúan y yo creo, no tenemos datos porque no los hay, porque no hay estudios que se hayan hecho en estos 15 meses. ¿Qué población que haya continuado enferma y que estaba, por ejemplo, con enfermedades crónicas y requería ciertos tratamientos, cáncer o problemas de hipertensión o problemas de otros tipos de enfermedades, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, etcétera, hayan dejado de recibir sus medicamentos, hayan dejado de recibir la atención necesaria y cuántas de estas personas hayan fallecido? Yo creo que detrás de todas las cifras de COVID hay que empezar a buscar ya y establecer que muertes prevenibles por enfermedades prevalentes normales distintas a COVID han empezado a ocurrir. Y la otra cosa es que definitivamente con este sistema de salud que tenemos, en donde las entidades privadas con ánimo de lucro que se llaman EPS son las que mantienen esta cosa y no cumplen adecuadamente con su función, pues estamos, como decimos aquí, estamos llevados. Tengo el caso de una persona, una mamá de unos pacientes míos, que yo la recibí cuando nació, tenía 39 años. Yo fui su pediatra. Cuando tuvo sus niños, me los está trayendo al consultorio un niño de 8 años y una niña de 5 años. Falleció antenoche por COVID, a pesar de estarse cuidando suficientemente, ¿sí? Y esta persona lo único que hizo fue enviar a sus hijos al colegio y los niños ahorita son positivos para COVID. Entonces, esta situación se da si eso es lo que pasa con COVID y con la no atención por parte de las EPS. Y estaba relatando este episodio porque inmediatamente la familia de esta persona muerta, fallecida, pidió
a la EPS correspondiente que los enviaran para que les tomaran las pruebas. Les dijeron que después de 48 horas, porque tenían que procesar todo, entonces enviarían a, a que se hicieran las pruebas. Y me han pasado las 48 horas, acabo de hablar con la hermana de la persona y me dice que todavía no ha sido eso posible. Entonces, y la otra cosa que hemos encontrado es que en niños en población infantil con leucemia han empezado a recibir tardíamente o a no recibir los medicamentos suficientes. Es decir, aquí lo que hay es que detrás de esto hay un empeoramiento de la situación sanitaria en general del país. De manera que esto habría que ver también cómo están los indicadores de mortalidad materna y mortalidad infantil, en parto o posparto, cómo está dándose esta situación. Hasta ahora no tenemos información al respecto. Finalmente, doctor Izaza, para cerrar esta conversación en la que hemos conocido no solamente la situación que vive Colombia, sino que también nosotros como peruanos podemos ver las similitudes de las situaciones de estos países que son muy parecidos, que tienen realidades muy parecidas. Me gustaría que usted nos ayude en una reflexión para poder decirle, si le tuviéramos que decir al público que está viendo, ¿qué podemos esperar en lo que queda del año o de la pandemia, de los años que nos quede de la pandemia? Bueno, yo pienso que ahorita que ustedes acaban de pasar un proceso electoral en donde el líder popular y representante de la mayoría de la población salió adelante, haga conciencia y actúe de la mejor manera, lo más rápido y de la manera más completa y oportuna posible de la situación. Entonces, que se establezca y se desarrolle apoyados en los científicos que saben de esta cuestión, de salud pública, de epidemiología y de infectología, ¿sí? Y saben de las acciones preventivas, se apoye para diseñar a conciencia un plan que pueda ser factible para controlar la propagación rápida de la enfermedad. Uno, que desarrollen la infraestructura, no solamente física, sino como usted dijo, la capacitación de las personas que manejen las máquinas. Esas máquinas de cuidado intensivo y esas camas tan sofisticadas no funcionan solas, funcionan con la cabeza y el conocimiento del personal idóneo. Entonces, esos dos puntos en ese sentido. Y la otra cuestión es una gran movilización social de toda la población para conocer cómo protegerse y cómo apoyar las medidas de salud pública preventivas para hacer los bloqueos de la propagación de la enfermedad. ¿Me explico? Es decir, que se desarrolle una estrategia amplia y profunda de atención primaria en salud del gobierno nacional de ustedes con la población para lograr identificar esos focos y que esa población sea solidaria para protegerse a sí misma y para apoyar el objetivo del bueno. De esa forma se tiene un gran avance en eso. La otra cosa es que el plan de vacunación se haga de la manera más amplia posible, masiva, que se identifiquen las personas que más peligrosamente pueden contagiar a los demás y obviamente que dentro de la aplicación masiva y abierta de las vacunas se privilegien su llegada, ¿sí?, a las personas más susceptibles y obviamente las personas de la tercera edad. Básicamente es eso. La otra cosa, no sé cómo sea la situación, pero esto de la renta básica no funciona o no se ha planteado solamente en Colombia, sino que en otras ciudades, en los mismos Estados Unidos, en el estado de California y en otros estados, existe la renta básica para proteger a la población más vulnerable económicamente y ha dado unos resultados excelentes. De manera que esto es una posibilidad que se debe tener en cuenta y pues básicamente, no sé, avanzar en términos de lo que es el sistema de salud. El sistema de salud privatizado, donde es controlado por entidades privadas con ánimo de lucro, no responde a las necesidades de la salud general de una población, porque para eso se crean las empresas, para lucrarse. Y cuando yo me voy a lucrar de la salud, lo hago a expensas de, del bienestar de las personas. Un sistema de salud que responda por el bienestar
de la población que busque impedir al máximo la mayor cantidad de enfermedades, entre otras el COVID, para que la carga de enfermedad sea mínima y los dineros y acciones del sistema alcancen para promover la salud y tener una población sana y feliz. Aún queda trabajo por hacer. Muchas gracias, doctor Izaza. Gracias por su participación. Y amigos, nos vemos en otro Jueves Internacional. Recuerden, pueden seguir los programas de Jueves Internacional en las redes sociales de RPP Noticias. Gracias. Muchas gracias, Lucía.